Bueno, voy a retomar justamente lo último, porque si no, nos vamos a perder. Estamos diciendo que aparece un signo en el cielo magnífico, que es la mujer vestida de sol, y también ahora aparece otro signo en el cielo, y es el dragón, dice. Y otro signo apareció en el cielo, y aquí un gran dragón rojo, llevando 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 diademas sobre las cabezas. Y la cola de él arrastraba 1/3 de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que iba a dar a luz, para devorar al hijo, al ser dado a luz, y dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las gentes en vara de hierro. Y fue arrebatado el hijo suyo delante de Dios y delante del trono suyo, y la mujer huyó al desierto, donde tiene su lugar preparado por Dios para ser mantenida allí 1260 días. Dice, el hijo varón levantado al trono de Dios es sin duda Cristo. Y por cierto, no el Cristo del Calvario, sino el de la parucía, que ha de regir a la gente con cetro férreo. Dar a luz a Cristo puede convenir solamente a María Santísima, a la Iglesia de Israel. Excluidas las 2 primeras, no del todo, pues están incluidas en el Israel de Dios, por no convenir en modo alguno a ella las peripecias que aquí narra el profeta. La visión significa el Israel de Dios, como lo vieron entre otros padres Hipólito, Victorino, Agustín, Beda y Beato de Liébana. Lo ven como el Israel de Dios. Yo los veo como el Cristo que dio a luz y que es arrebatado. Lo quiere matar el dragón, así que fue el que fue con Herodes. No puede, y al final es decir, hace un salto parabólico enorme, ¿no? Es decir, va desde lo que ya fue a lo que será, a la parucía. Esa es mi interpretación. Y por lo tanto es la ascensión del Señor. Y que va a venir a regir con vara de hierro, claro, está todo. El que fue, el que es y el que vendrá a regir. Eso no cabe duda. Y después que es María. Ahora, la mujer que va al desierto ya no es ella, es la iglesia. Es la iglesia que huye al desierto. Es decir, que es un desierto porque está en la soledad, es decir, ante la gran apostasía del mundo están los fieles, ese Israel de Dios y esos fieles católicos, cristianos, recluidos o aislados de todo el resto. Esa es mi interpretación, por lo que valga. Dice luego el padre, la conversión de los judíos predicha por San Pablo parece imposible no esté señalada de algún modo en el Apocalipsis. Creo que está señalada 3 veces, y principalmente aquí. El Israel de Dios, que tantas veces en los profetas es simbolizado por una esposa, a la cual se promete el perdón de su infidelidad, la total purificación y el desposorio final, como repite Juan al final del librito del Apocalipsis. Eso es típico, por ejemplo, de Oseas, ¿no? Es decir, la mujer infiel, ¿no? Que es muy de notar el discurso de Santiago en el primer concilio, Santiago, apoyando a Pedro en donde indica las 2 venidas de Cristo y la restauración de Israel en la segunda. Varones hermanos, dice, oídme, Simón nos ha narrado cómo Dios nos visitó primeramente para sacar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto retornaré y reedificaré el tabernáculo de David. Este tabernáculo de David, casa de David, tienda de David o trono de David, mencionan 12 docenas de veces los profetas. Y lo mencionó el ángel a Nuestra Señora, siempre en el sentido de la final restauración de Israel caída, y ciertamente no se ha cumplido con el establecimiento de la iglesia. ¿No? Todavía no. En parte sí, muy poco. La visión designa indudablemente los tiempos parusíacos, marcada como está por la cifra típica de 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, que en San Juan repetidamente y también en Daniel marca el período del anticristo. Por eso, en ese período del anticristo es cuando la esposa, que es la que
la mujer, mejor dicho, que es la esposa, que es la iglesia, es la iglesia de Dios, es la que se oculta, va al desierto en definitiva, huye del mundo dominado por el anticristo. Confirma, cuando Cristo anuncia los pródromos de la parusía, a saber, guerras, es decir, los prolegómenos, ¿no? Guerras y rumores de guerra, y cuando dice que eso no es todavía el fin, sino el comienzo de los dolores, usa la palabra griega udinon, que significa dolores de parto. Y a los judíos dijo, en verdad os digo, no me veréis más hasta que digáis, bendito el venido que viene, en el nombre del Señor. Palabras dichas después del Domingo de Ramos, que no pueden por ende referirse sino a la parusía. Los judíos, a cuya sangre perteneció María Santísima y de cuya estirpe surgió la Iglesia, van a concebir a Cristo por la fe, expresión usual en la Escritura, y lo van a dar a luz con grandes dolores por la pública profesión de fe, y lo van a hacer bajar de la cruz. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Creed en mí y bajaré de la cruz, dice el Señor. Está muy interesante esto porque es verdad, eso también es cierto. No hay exclusión, ¿no? Por Zacarías parecería que no todos los judíos, sino una parte de ellos retornará a Dios en este tiempo, en aquel día. ¿Cuándo será ese día? ¿Antes o después de la manifestación del anticristo? No lo sé. Divididos en eso andan los santos padres. Y sigue el texto, y prodújose una guerra en el cielo, Micael y los ángeles suyos a guerrear contra los del dragón. Y el dragón a guerrear en el cielo, y los ángeles de él, y no prevalieron, y no se encontró más el lugar de ellos en los cielos, y arrojado fue el dragón, el grande, la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satán, el engañador del orbe universo, arrojado fue a la tierra, y arrojados los ángeles de él. Y oí una voz grande en el cielo diciendo, ahora llegó la salvación y la fuerza y el reino del Dios nuestro, y el poder de su ungido. Y arrojado fue el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de sus martirios, y no amaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los habitantes en ellos. Guay de la tierra y el mar, porque descendió allí el diablo, llevando furor grande, porque poco tiempo le queda. Yo creo que esta es la época de ese furor, porque le queda poco tiempo a Satanás. Dice el Padre, existe una interpretación disparatada de este pasaje, común entre los exégetas copiadinos, que lo refiere a la caída de los ángeles malos antes de la creación del universo. O sea, que San Juan abandonaría aquí el profetizar sobre la parusía y saltaría atrás más allá del Génesis a la prehistoria sagrada. Pero el cántico del ángel indica claramente la parusía. No existe ningún relato de la caída de los ángeles en la Escritura, excepto una frase suelta de Cristo, y esta frase no señala ninguna lucha. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Cayó por su propio peso y pecado. Los textos del Viejo Testamento que se suelen aplicar a la caída de los ángeles son figurativos. Se refieren literalmente a reyes impíos que los profetas tenían delante. Por ejemplo, el socorrido de Isaías, capítulo 14, versículo 12, se refiere al rey de Babilonia. ¿Cómo has caído del cielo, estrella de la mañana, Lucífero, ¿no? ¿Ves? Ahí está Lucífero, estrella de la mañana, ¿no? El lucero. ¿Cómo has sido cortado y tumbado tú que enflaquecías las naciones? Porque dijiste en tu corazón, yo treparé al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas, me sentaré sobre el monte del testamento, en la parte del norte, el monte Sión, ascenderé más arriba de las nubes, seré como el Altísimo, y aquí serás mandado al infierno, en la parte del abismo. Los que te vean visquearán sobre ti y cabecearán sobre ti, diciendo, este era el hombre que hizo temblar la tierra y que sacudió los reinos. Está hablando de las profecías del Antiguo Testamento, de Isaías, ¿no?
Y después de extender su improperio y burla, añade el profeta, ¿por qué yo me alzaré contra tus hijos, dice el Señor de los ejércitos, y cortaré el nombre de Babilonia, y el resto, y el hijo, y el sobrino, dice el Señor? Y el Señor de los ejércitos juró, diciendo, ciertamente, como lo he pensado, así sucederá. Y como lo he propuesto, así permanecerá, y en cuanto a Siria, voy a quebrarla en mi tierra, y sobre mis montañas la voy a pisotear, entonces su yugo partirá de ellos, de los hebreos, y su carga partirá de sus hombros. Bueno, esto es del Antiguo Testamento. Ni la menor, dice, señal de lucha entre Miguel y el diablo. Es una lucha misteriosa de los últimos tiempos, esta otra del Apocalipsis. El diablo, el acusador, conserva un poder desconocido, como vemos en el libro de Job, ¿no? En el cielo, delante de Dios, que le será quitado en la parusía. El diablo por el pecado no perdió su naturaleza y el poder que a ella subsigue. Creen algunos, basados en la palabra de Cristo, que Satanás era el arcángel propuesto al gobierno de la creación sensible, o de la tierra al menos, el príncipe de este mundo. Lo llamó Cristo y San Pablo lo llama incluso el Dios de este mundo. San Judas, en su epístola, dice que el mismo arcángel San Miguel no se atrevió a increpar a Satán y le dijo, impere tibi Deus, que Dios te impere, que Dios te... Como quiera que sea, su poder cesa con la parusía. Su lugar no es hallado más en el cielo, lo cual concuerda con el encadenamiento de Satanás que está en el Apocalipsis en el capítulo 20. Su poder se redobla en la tierra y el mar, o sea, en el mundo mundano, porque le queda poco tiempo, es cuando más fuerza tiene, ¿no? Si esta visión relatase la caída de los ángeles antes de la creación del mundo, ridículo sería decir le queda poco tiempo, y entonces ni siquiera existían la tierra y el mar y el tiempo. Y sigue el texto, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido el varón, y Dios era la mujer, las dos alas del águila, la grande, para que volara la soledad al lugar suyo, donde será nutrida tiempo y tiempos y medio tiempo, ante la faz de la serpiente. Dice, si damos que este símbolo representa la conversión de los judíos y la compleción de la Iglesia en los últimos tiempos, el sentido de las peripecias que siguen es claro. Son perseguidos, el texto lo dice literalmente, las dos alas de águila pueden ser los dos testamentos, como opina Andrés de Cesarea, o los dos testigos, según Primarius, o bien otra cosa, o bien nada. Pues nada nos obliga a dar un significado a todos los rasgos de un símbolo, despedazándole, como se hace con las alegorías. Un símbolo es una imagen que representa en su conjunto una cosa concreta. Si un pintor representa con una mujer a la República Argentina, ¿qué significa el color verde del vestido, la paz, la pampa o los pámpanos? Significa que ese es el color más pictórico que encontró él en ese conjunto. Nada especial quiso con él representar. La soledad o el eremo puede significar el abandono y desprecio por parte de los judíos no convertidos y del inmenso mundo apostático y neopagano del en derredor. Claro. Pero también y a la vez puede profetizar un desierto físico también. La tierra de Moab, lo comparatum sibia adeo, a la cual exhorta Isaías. Es un lugar, ¿no? En capítulo 16, que no rechace a los refugiados y peregrinos judíos, hijos suyos, antes los acoja y les sirva de escondite en los últimos tiempos. También es más extenso que es la iglesia, no solo los judíos que se han convertido. Son ellos junto a los demás. Emite, Señor, el Cordero dominador de la tierra, del desierto pétreo, al monte de la hija de Sión. Y será como ave huyente y como pichones volando del nido, así las hijas de Moab al cruzar el Arnón. Reúne consejo y toma consejo, pon como noche tu sombra en el mediodía, esconde a los fugitivos y a los vagantes no descubras. Habitarán contigo mis prófugos, Moab, sé tú su escondite ante la faz del devastador. Traduzco a la Vulgata, dice, no se me oculta, hay una traducción distinta y una exégesis diversa. Pero en definitiva, como diciendo, bueno, es Moab, puede ser Moab, ese desierto que los acoge.
El que Dios mismo la sustenta o alimenta indica quizás la penuria y pobreza de esas nuevas comunidades. Yo también creo que en ese tiempo, si es la iglesia, va a ser nutrida por la Eucaristía. Es decir, que a esa iglesia no le va a faltar la Eucaristía, la verdadera iglesia de Dios. Sigo, interpretaciones mías, las estoy mezclando, pero no confundir. Bueno, dice, el que mismo Dios la sustenta o alimenta indica quizás la penuria y pobreza de esas nuevas comunidades, como por lo demás también de los otros fieles bajo el anticristo. La cifra de Daniel es un género de duda el tiempo parusíaco y no todo el tiempo de la iglesia, o un periodo corto que se repite innúmeras veces, como dice Aló y otros. El dragón y su representante en la tierra, el anticristo, no le pierden ojo. Y arrojó el dragón de su boca contra la mujer agua como un río para hacer que la englutiera. Y ayudó a la mujer la tierra, y abrióse la tierra y absorbió el río que arrojó el dragón tras la mujer. Convulsiones políticas, persecutorias, que no son desconocidas a los judíos. En la Segunda Guerra Mundial, los racistas alemanes dieron muerte, a veces atroz, a gran número de ellos. El número es discutido hoy, pero en cualquier caso fue enorme. Mas uno solo que hubiera sido muerto por el hecho de ser de raza judía era un crimen. Era, por otra parte, aún políticamente una estupidez. Los judíos se vieron en trance de ser barridos, pues otras naciones se tentaron a imitar a Hitler. Puse el caso como un ejemplo, no por decir que esta persecución racial y política, no religiosa, sea la asignada en el Apocalipsis. Muestra en todo caso que las actuales guerras son apocalípticas. La tierra se tragó el río. La derrota de Alemania paró la persecución y una peripecia así salvará a las nuevas comunidades de la destrucción. Tremendo. Bueno, y se enfureció el dragón contra la mujer y se fue a hacer guerra a los otros de su semilla que guardan el mandato de Dios y llevan el testimonio de Jesús y se plantó sobre la arena del mar. Bueno, acá ya casi terminamos. Dice, este pasaje indica que hay dos núcleos o grupos de hijos de la mujer separados. Los judíos convertidos y los cristianos gentiles, fieles y perseverantes, como lo notó Andrés de Cesarea y Alberto Magno y todos los medievales. Y está claro en el texto. ¿Quiénes son los otros, los restantes o los demás, sino los cristianos viejos? Aló dice que son toda la iglesia, pero antes había dicho la mujer, era toda la iglesia. Y así tenemos a toda la iglesia en paz y protegida por Dios en el desierto, y a la vez a toda la iglesia perseguida y guerreada por el anticristo. Sí, pero en otro sentido, dice el suizo. Cambiando de sentido a cada 4 versículos del profeta, se puede hacer que todo signifique cualquier cosa. Eso es pintar como querer, el lienzo ser mío, yo pintar como querer, dijo en inglés. El lienzo ser mío, yo pintar como querer. Pero en este caso, el lienzo no es de Aló, es San Juan Evangelista. Previsión es muy interesante, ¿no? Ver que los otros hijos, ¿qué son? Si unos es Israel, los israelitas, los judíos convertidos, los últimos en convertir, el otro tiene que ser los cristianos, ¿no? Ya de antigua data, nosotros, digamos. La persecución, tremenda. Prisionero de los exégetas, protestantes y racionalistas, el padre León nos recuerda el dicho de Newman. Le dan 100 sentidos a la escritura, lo que es decir que no tiene sentido. Si Aló hubiese hecho una lista escueta de sus interpretaciones o soluciones, como nosotros al principio, excursus C, hubiera visto quizás su desconcierto e incoherencia, pero la sumerge en un torrente o pantano de erudición, citas y referencias de no acabar, que cuando es erudición gramatical, lingüística, sirve para entender mejor el texto griego, a veces, pero cuando es mitológico, babilónico, racionalista, poco o nada sirve, como no sea confundir. Esto solo diré que de este libro famoso, que estimamos pernicioso, a saber, Études bibliques, Saint Jean, l'Apocalypse, de Aló, de Fred Procher, profesor de la Universidad en Friburgo, Suiza, no se puede leer entero este libro y sobrevivir. Yo lo leí entero porque me dijeron era mi obligación y sobreviví, pero con la cabeza confusa. Con esto finiquitamos la primera parte de la profecía de Juan, histórico, escatológica,
porque trata de los sucesos de historia religiosa, pero con una referencia continua a la parusía. En las 10 visiones siguientes trata directamente de la parusía y de los últimos tiempos, sin retrocesos a los tiempos anteriores. El tema del libro ingresa en pleno. Siguen luego 3 apéndices o excursus.